sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Hola, buen día. Mi nombre es Lucía y estamos aquí de vuelta en la palabra de Dios. Antes de comenzar a leer, le vamos a pedir al Padre que está en el cielo, en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos bendiga y que nos ayude a que podamos compartir su palabra el día de hoy. Amén. Y dice, nos quedamos en el capítulo 10, versículo 35. Y dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Y dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este pedacito lo puedes utilizar para darte cuenta de los falsos profetas que hay el día de hoy. El día de hoy hay muchos falsos profetas. Un profeta es alguien que viene a hablarte de Dios o a hablarte de la Biblia. Y fíjate lo que te digo, vienen a hablarte de Dios o de la Biblia, mas sin embargo no se sientan contigo a leer la Biblia completa. Son dos cosas muy diferentes. Hay muchos profetas, digamos falsos profetas, muchos con posiciones muy altas, de mucho poder, y muchas con posiciones bajas, que lo último que te hacen es leerte la Biblia completa o hablar de ella. Vienen y te hablan de otras cosas y te dan discursos de superación y cosas que le lavan el cerebro a la gente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero bueno, aparte de eso, dice, el que quiera estar arriba va a estar abajo. En esta vida, el que viene a servir a Dios va a estar con los pies en la tierra, sirviendo. No va a estar siendo servido. Así que, ojo, mira bien, ¿quiénes son servidos por la gente cuando debería de ser al revés? Si eres un verdadero profeta, esa persona debería de estar sirviéndole a la gente, no la gente sirviéndole a esa persona. Bueno, y sigue, 46.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué queréis que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo me la paso diciéndote que si tienes alguna enfermedad física, que le pidas a Dios en nombre de Cristo que te ayuden y que te curen, que lo hagas con el aceite de oliva. ¿Okay? Y ya lo expliqué cómo se hace con el aceite de oliva. Si Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, en cuerpo que moría, cuerpo mortal, estuvo aquí caminando, hizo todos estos milagros, ¿qué te hace pensar que no los puede hacer ahora cuando su espíritu cubre todo el mundo? Él puede hacer eso y más. Lo único que tienes que tener es fe. Tienes que tener fe y serás salvado, físicamente o espiritualmente. Capítulo 11 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían para el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entró en un burrito el Hijo de Dios, que sirva como ejemplo para la gente que se dicen enviados por Dios, que sirva como ejemplo. Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera:
nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lamentablemente el día de hoy son cuevas de ladrones. Probablemente perdón. Probablemente la gente no sabe que acuden a una cueva de ladrones cuando ellos piensan que van a adorar a Dios. El corazón de ellos va a adorar a Dios. Lamentablemente, como te dije antes, el día de hoy todas las religiones mal encaminan a la gente. No lo digo yo, lo dice este libro y lo vamos a llegar a leer en su punto. Las cabezas de las religiones que hay el día de hoy son las que están fuera del camino de Dios. De las cabezas, de los dirigentes grandes, de ahí viene la malformación de las religiones y cómo desencaminan a la gente el día de hoy. Seguimos, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado por su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí hay varias cosas. Primera, vuestro Padre os perdonará. Jesucristo no dice, perdona para que yo te perdone. Jesucristo lo pone bien claro, el Padre es el que perdona. Lo digo para la gente que se confunde.
cuando piensan que Cristo y Dios son el mismo. Mucha gente piensa que Dios vino acá y era Jesucristo caminando. Y no es así. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ya estaba con Dios desde el principio. Es su Hijo. Está a su mano derecha. Bueno. Y vamos a hablar de lo que dice. Por cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No lo digo yo, lo dice Cristo. Por tanto os digo, todo lo que pidáis orando, el poder de la oración es grande. Todo lo que le pidas a Dios cuando estés solo en tu cuarto, de rodillas, viendo hacia el cielo, pídele, habla con Él y pídele. Él tiene suficiente para dar para todos. Cree que lo recibirás, te lo va a dar. Dios nunca te va a dejar solo, te lo va a dar. Y cuando estés orando, si tienes algún rencor contra alguien, perdona. El perdón, la gente piensa que cuando uno perdona a alguien, el perdón es para beneficio de aquella persona a la que estás perdonando, y no es así. Cuando tú perdonas a alguien, el beneficio es para ti. Perdona a cualquiera que te haya hecho algo para que tu Padre que está en los cielos te perdone las fallas que tienes todos los días de tu vida. Todos tenemos fallas todos los días de nuestra vida. Y no va a haber alguien que no los tenga. Y seguimos, dice. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo vamos a dejar aquí hasta el día de hoy. Yo te agradezco mucho que hayas visto el video y en nombre de mi Señor Jesucristo, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Shut the gates at sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the sky.